Mis queridos y amados amigos y hermanos que nos visitan en este canal, AD Séptimo, en el programa Reflexiones Espirituales. Gracias por visitarnos constantemente. Gracias por vuestros comentarios. Y también damos gracias a aquellos amigos que nos visitan por primera vez y los instamos a que se suscriban a este canal y estén pendientes de todas nuestras publicaciones. Mis amados, en este canal tratamos de ampliar el conocimiento que tal vez todos tenemos en aquellas áreas que aún permanecen oscuras para nosotros, aún siendo estudiosos de las Sagradas Escrituras, todavía, y es posible que hayan aspectos en los cuales no hayamos contemplado, aspectos que no hayamos reflexionado, sino que los hemos tomado superficialmente sin ahondar en el contexto de X versículo o X párrafo o libro de la Biblia y nos conformamos o nos hemos conformado durante mucho tiempo con lo poco o mucho que hayamos aprendido o contemplado en dicho párrafo o versículo bíblico. Pero ha llegado el momento de ahondar mucho más, porque el Señor nos dice: el que quiere sabiduría, demándela y le será dado en abundancia. Sabiduría, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Lo que abarca todo el misterio de la salvación. Y el misterio de la salvación, mis amados, está vaciado en las Sagradas Escrituras. Podemos decir también que el misterio de la salvación está vaciado en 28 creencias fundamentales bíblicas. Eso no quiere decir que después de tener estas 28 creencias dirimidas, no significa que el Espíritu Santo no vacíe más luz sobre las mismas creencias. Más luz significa un conocimiento más pleno, un conocimiento que va más allá de lo que hasta ahora hemos contemplado, pero siempre basándonos en lo que está escrito, no en lo que nos imaginemos solamente, porque contemplar tiene que ver con la imaginación, pero la imaginación tiene que estar sujeta a un, así dice Jehová, para que tengamos garantía de que lo que estamos imaginando o contemplando sea la verdad. Por supuesto, solamente lo podemos hacer de la mano del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco al respecto en este programa. Por lo pronto, vamos a orar, amado, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé más iluminación de la que ya tenemos. Oremos. Bendito Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, te invitamos a que hagas esa obra en nosotros en este momento. Danos el don del discernimiento. Danos el don de la sabiduría que proviene de ti, Señor, a través del estudio de la verdad, la que tú inspiraste y está vaciada en las Sagradas Escrituras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque Él es quien te dejó acá en la tierra hace 2000 años para que cumplieses con esa labor que necesitamos. Gracias, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Jesús, por interceder por nosotros en este sentido, y a ti te damos gloria. Amén. Muy bien, amado. Quiero invitarte a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 1. Mira cómo dice el capítulo 1
versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Excelente. Estamos leyendo en una versión actualizada de la Reina Valera 1960 en el idioma español. Si lo leyéramos en el idioma hebreo, conforme Moisés lo escribió, entonces tendríamos que decir lo siguiente: en el principio o en el Génesis creó Elohim los cielos y la tierra, o Yahweh Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué más nos dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu y el Ruach Kadosh de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. De manera que allí tenemos algunos datos interesantes con respecto a la doctrina de la deidad. Primero, ¿quién es Elohim? ¿Qué significa Elohim? Yahweh Elohim. Yahweh significa Jehová. Elohim significa que hay más de una persona que conforman a ese Yahweh o a Jehová en idioma español, Yahweh en idioma hebreo. Elohim es un plural, amado, y significa dioses, pero no vamos a interpretarlo en el concepto estricto que por lo general manejamos, en el concepto politeísta, sino en el concepto monoteísta. Yahweh Elohim. Elohim, hay más de una persona que conforman a este Dios. No está conformado por varios dioses, no. Es un solo Dios que está conformado por tres personas que son distintas, diferentes, cada uno con su mente, cada uno con su propia personalidad, cada uno con sus propias funciones. Así es, amado, como tenemos que interpretarlo. Pero el versículo también nos habla de algo adicional. Nos dice, y el espíritu, y el Ruach Kadosh, ¿verdad? El Ruach de Elohim se movía sobre las aguas. ¿Quién es el Ruach Kadosh aquí? Es la tercera persona que conforman a este Dios. Ruach, que significa viento, que significa sabiduría, que significa fuego, que significa tormenta, que significa vida. Todos estos aspectos podemos aplicarlo al Ruach. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, el Ruach sopla de donde quiera y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero tú necesitas ser transformados por el Ruach. Se estaba refiriendo a la tercera persona de la deidad. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo, al Ruach. Nicodemo conocía bien esos conceptos o conocía también ese lenguaje porque él era hebreo. Así que Nicodemo, como maestro de la ley, como maestro de la religión, conocía muy bien acerca de qué Jesús le estaba hablando. Los que no conocemos muy bien a qué Jesús se estaba refiriendo somos nosotros, y por eso muchas veces cometemos muchos errores conceptuales que nos llevan a una creencia errada. Por eso el Señor nos dice, escudriña las escrituras, investiga las escrituras e investiga también las fuentes que se apoyan en las escrituras, como la ciencia, la geografía, la historia, la arqueología, nos hablan y nos confirman aquellos aspectos de los cuales nos habla las escrituras. Entonces dijo Elohim,
sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, este Dios conformado por varias personas, ¿verdad? Que está allí identificado como Elohim o Yahweh Elohim, dijo, sea la luz. Y regresando al versículo 1 nos dice, y el espíritu y el rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué se movía? Para cambiar de posición. No, amado, se movía creando. Entonces, Yahweh Elohim emite la palabra. ¿Quién emite la palabra de este Dios identificado aquí como Yahweh Elohim? El libro de San Juan nos dice, en el principio, o sea, en el Génesis, estaba el verbo. La palabra verbo significa la acción del sujeto. Para los griegos, el término verbo, traducido como logos, el logo significa la acción del sujeto en griego, pero en hebreo significa la palabra innombrable, la palabra creadora, la palabra del poder. ¿Quién emite la palabra poderosa? El verbo, la segunda persona de la deidad. El verbo que es la palabra creadora, la palabra innombrable, que es la acción de la deidad, la acción del sujeto, emite la palabra, hágase, y el Rúa se mueve creando. Interesante, amado, este proceso creador en el cual está inmerso la deidad hebrea. Muy bien, vamos a ver lo que algunos pasajes extrabíblicos nos dicen con respecto a las personas que conforman a la deidad hebrea. No es la deidad egipcia, ni la deidad musulmana, ni la deidad fenicia, ni la deidad de los romanos, ni la de los persas, ni la de los griegos. No, esa es la deidad hebrea, que es la que está mencionada en las escrituras hebreas, las cuales fueron escritas por hombres hebreos, con mentalidad hebrea, con un idioma hebreo. Así que nosotros, como intérpretes de estas escrituras hebreas, tenemos que despojarnos de la educación griega en la cual hemos crecido, de los conceptos griegos con los cuales nos hemos identificado a lo largo de nuestras vidas, nuestra educación, etcétera. Despojarnos de eso y entrar en la educación hebrea. Eso lo vamos a hacer con un gran esfuerzo de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Rúa, Kadosh, amado. Si no, seguiremos en el error. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Mira lo que dice el libro Testimonios Especiales, Serie B, número 7, páginas 62 y 63, escrito en el año 1905. Así es, mira cómo dice este párrafo. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Entonces, Moisés nos dice que este Dios es Elohim. Nos está diciendo que hay más de una persona que conforman a ese Dios, porque Elohim significa dioses. Nosotros traducimos personas. Hay tres personas creando. Entonces, hay tres personas vivientes. Además de ser personas, nos dice el párrafo, vivientes. Eso significa
que hay tres personas distintas, diferentes. Sí. En el trío, ahora nos dice que son tres personas celestiales. Algunos dicen que no son tres, porque la Trinidad no existe, no está mencionada en la Biblia, y es cierto, la palabra no está mencionada, así como tampoco está mencionado la palabra milenio, pero eso no significa que las escrituras no te hablen de 1000 años en los cuales los redimidos estarán durante ese lapso de tiempo en el cielo. El término milenio no existe, pero la doctrina existe. Así que el término Trinidad no existe en las escrituras, pero eso no quiere decir que no exista un trío, porque aquí Testimonios Especiales nos dice que existe un trío celestial. Y trío es igual que triuno, es igual que trino, es igual que Trinidad. Es lo mismo. Entonces, hay tres personas vivientes en el trío celestial. Algunos quieren negar la existencia de uno de ellos. También quieren enseñar o están enseñando que dos de ellos, que uno de los otros dos que quedan no es Dios enteramente, sino que es un semidios por extensión. Está negando lo que dice este libro. Tres personas vivientes en el trío celestial. Que no son tres, entonces son dos. Si te resulta más fácil creer que Dios sea un binomio y no una trinidad, ya es una situación de terquedad. Dios no es un binomio, es decir, el Padre y el Hijo. Sería un binomio. Pero Dios no es un binomio. Elohim no es un binomio. Elohim son tres personas, es un trío. Y el trío es como se revela en el Nuevo Testamento como Padre, como Verbo y como Espíritu Santo. Así es como se revela este Dios en el Nuevo Testamento. En el nombre de estos tres grandes poderes, repito, en el nombre de estos tres grandes poderes, ¿cuál es el nombre de estos tres grandes poderes, amado? Moisés lo dijo. Moisés dijo Yahweh Elohim, y a lo largo del Pentateuco él lo va presentando. El nombre de este Dios es Yahweh en hebreo, Jehová en el idioma español o castellano. Ese es el nombre de los tres. Es decir, este trío celestial, cada uno de ellos ostenta ese nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí ahora los identifica, como acabo de decir, en el Nuevo Testamento se nos revelan con estas tres funciones. Estas tres personas que conforman a este trío, cuyo nombre es Jehová, se nos revelan con tres funciones que cada uno de ellos cumple. Uno de ellos cumple la función de presentarse como Padre. El otro cumple la función de presentarse como Hijo. Y el otro cumple la función de presentarse como Espíritu Santo. Son tres funciones, amado. El término Padre no es un nombre propio, es un título. El término Hijo no es un nombre propio, ni es conceptuado en el estricto, en la palabra estricta de hijo o en el concepto estricto de hijo. No, este Hijo es un título que asume el Verbo para revelarse a nosotros. Y el Espíritu Santo también es otro título que asume esta otra persona de la deidad. Es el Rúa en el idioma hebreo. Muy bien. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Algunos dicen, no, no hay que bautizar a las personas en el nombre
mejor dicho, utilizando el concepto trinitario, porque Jesús bautizó en su nombre y mandó a bautizar en su nombre. Sí, es cierto, Jesús mandó a bautizar en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús, amado? Si buscamos los evangelios, encontramos que el término Jesús significa Jehová salva. En ese nombre, en el nombre de Jehová, es que vamos a bautizar. O nuestra mente tiene que enfocarse en ese hecho que Jesús, cuando digo te bautizo en el nombre de Jesús, estamos diciendo que te estoy bautizando en el nombre de Jehová, su nombre original, Jehová. Jesús salva, Jesús salva, Jehová salva. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y si yo estoy bautizando en el nombre de Jehová, indefectiblemente las otras dos personas que conforman a este Dios están incluidos allí porque ellos también son Jehová. Ellos comparten ese nombre, Jehová. El Espíritu Santo te bautizó en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. Te bautizo en el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jehová. Te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová. Entonces, estamos bautizando o estamos confirmando en el pacto a la persona que estamos bautizando en ese nombre, en el nombre del Dios de los hebreos, que nosotros como cristianos hemos heredado o hemos decidido aceptar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Testimonios Especiales, serie B, número 7, página 62-63, escrito en 1905. Vamos a otro párrafo, amado. Mira lo que nos dice el manuscrito 93, escrito en 1893. Tomo 20, página 324. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad diferente. Entonces, algunos quieren interpretar este pasaje solamente aquí hasta Él personifica a Cristo. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, como queriendo hacer notar que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona. No leen, no terminan de leer el resto del párrafo o lo ignoran, o leyéndolo, mejor dicho, lo ignoran, porque quieren enfocarse solamente en ese concepto errado de que el Espíritu Santo personifica a Cristo, haciéndolo ver como que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. No, amado, el párrafo es muy claro. Nos dice, el Espíritu Santo, coma, es el consolador en el nombre de Cristo. ¿Ah? O sea, Él va a consolar, esta persona de la deidad consuela en el nombre de Cristo. Ahí hay dos personas. Él personifica a Cristo, es decir, Él representa a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. Es una persona diferente, tiene personalidad diferente, tiene una función diferente. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es el mismo Cristo. Alguien dijo que el Espíritu Santo es la naturaleza espiritual de Cristo, porque Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina es la que está actuando como Espíritu Santo en nuestro medio. Eso significaría que esta persona que se está expresando o estas personas que se expresan de esta manera están en una herejía doctrinaria inventada por un tal Cerinto en el siglo II.
Cerinto decía eso, justamente, y es una herejía del siglo II. De manera que el Espíritu Santo personifica a Cristo, representa a Cristo. Sin embargo, es una persona diferente, es una personalidad diferente. Por eso es que decimos que en el trío celestial cada uno de ellos es diferente y distinto, porque cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Personalidad, características que lo diferencian de otras personas. Eso es lo que decimos cuando hablamos de características personales. El carácter de fulano no es el mismo carácter de otro. Eso significa que el carácter de fulano lo diferencia del carácter de otro fulano. Son personalidades diferentes que los identifican y los distinguen. Eso mismo sucede con el Espíritu Santo y Cristo. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad que los distingue del otro. Muy bien, seguimos adelante. Testimonios especiales, serie B, tomo 7, página 62-63, escrito en 1905. Mira cómo dice. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Ahora, ya esa primera parte de este párrafo ya lo leímos anteriormente, pero ahora fíjate lo que dice a continuación. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Es decir, cada uno de ellos en su propia función colaboran con nosotros en los esfuerzos que hacemos por vivir en santidad. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. El Padre colabora con nosotros. El Espíritu Santo colabora con nosotros. El Verbo colabora con nosotros para que nos mantengamos en santidad delante de ellos. Vamos a ver qué otro párrafo encontramos. En el libro Reflejemos a Jesús, página 99, nos habla de el bautismo y los 3 poderes del cielo. Ese es el título que está allí en ese libro. Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los 3 poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación en ese acto. Eso significa que si nosotros bautizamos en el nombre de este Dios, Elohim, estamos bautizando en el nombre de los 3. Repito, el nombre de los 3 es Jehová. Así que en ese nombre están incluidos los 3. Y si yo bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre, te bautizo en el nombre del Hijo, te bautizo en el nombre del Espíritu Santo, estoy diciendo, estoy confirmando, mejor dicho, que el nombre de ellos, de estos 3 poderes, es Jehová. En el nombre de Jehová te bautizo. Sí. También puedes omitir estos términos. O tú puedes decir, te bautizo en el nombre de Jehová y estás en lo correcto. Te bautizo en el nombre de Jesús. Está correcto porque Jesús significa Jehová salva. Pero si quieres decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también está correcto porque los 3 son Jehová. Estás diciendo que estás bautizando en el nombre de ellos. Y ellos están actuando los 3 en función de tu salvación, no solamente uno. Solamente Jesús no está actuando en función de tu salvación, no. El Espíritu Santo lo está haciendo también y al que llamamos Padre también está trabajando en función de tu salvación. Otro texto interesante, Mensajes Selectos, página 139, Cartas y Manuscritos, volumen 1, escrito en 1906. Mira cómo dice. Cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, ¿verdad?
En el reino de Dios, ¿quién es Dios? Elohim, Yahweh Elohim. En el reino de Yahweh Elohim, en el reino de estos tres poderes. Es cuando dice, como dice allí, cuando los santos en el reino de Dios, en el reino de estas tres personas que conforman a este Dios, son aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Uno de estos tres poderes. El amado es Jesucristo. Ese es el amado. ¿Quién es Jesucristo? La encarnación del Verbo. El Verbo es Dios y se conoce en nuestro medio como Jesucristo cuando encarna. Entonces, cuando el Verbo ha encarnado y después de ese ministerio a favor nuestro queda desarrollado, entonces es considerado el amado. Escuchan, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Entonces se tocan las arpas de oro y la música fluye por toda la hueste celestial y ellos se postran y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuándo va a suceder eso, amado, en la tierra nueva? Eso va a suceder allá durante el milenio, en el santuario, cuando los redimidos estén abriendo los libros de juicio para aquellos que se mantuvieron rebeldes y están muertos aquí en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Sí, ellos son los redimidos, ellos. Y si nosotros nos mantenemos en fidelidad, también diremos lo mismo. Nos postraremos a los pies de los tres poderes que gobiernan el universo. ¿Quiénes son esos tres poderes que gobiernan el universo? Como se nos revela en el Nuevo Testamento, como Padre, como Verbo e Hijo y Espíritu Santo. Algo más respecto a esto lo sabremos en la eternidad, porque así es que se nos promete. Otro párrafo interesantísimo. Deseado de todas las gentes. Página 622, párrafo 3. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. ¿Antes de qué? Antes que Cristo lo dejase aquí, cuando Él dijo, os conviene que yo me vaya para que pueda enviaros al otro consolador, que es el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría. Él os guiará hacia toda verdad. ¿Cierto? Muy bien, entonces, antes de eso, el Espíritu Santo había estado en el mundo, es decir, el Espíritu Santo estuvo con Adán, el Espíritu Santo estuvo allí con Abel, el Espíritu Santo estaba ministrando desde ese tiempo ya a favor nuestro cuando el hombre cayó en pecado. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de Caín para evitar que Caín matara a su hermano. El Espíritu Santo actuando en el corazón de Caín para hacer que Caín se permitiera ser quebrantado sobre la roca. Pero Caín tomó la decisión. El Espíritu Santo actuando en la vida de todos los antidiluvianos para llevarlos al arrepentimiento. El Espíritu Santo actuando con Noé en sus prédicas para los antidiluvianos para que estos respondieran a la salvación. El Espíritu Santo cerró la puerta del arca, o antes el Espíritu Santo llevó a los animales al arca. El Espíritu Santo dio sabiduría a Noé y a los constructores para construir el arca. Finalmente el Espíritu Santo cerró la puerta del arca y el Espíritu Santo comenzó la lluvia después de 7 días, lluvias torrenciales. Eso todo lo hizo el Espíritu Santo, amado. Sí. Y el Espíritu Santo estuvo luego con Noé cuando desembarcaron. El Espíritu Santo estuvo a lo largo de la vida de Sem, de Jafet, de Can. El Espíritu Santo actuando en la vida de estos hombres para que se mantuvieran fieles a Jehová. Y seguimos adelantándonos en el tiempo y vemos al Espíritu Santo allá en el Monte Carmelo con el poder que le otorgó a Elías. Sí. Y descendió fuego del cielo, ese fuego que desciende del cielo y que consumió las piedras y consumió todo. Era el Espíritu Santo actuando, amado.
Y así vemos luego al Espíritu Santo actuando con el profeta Eliseo. Y también vemos mucho más adelante o mucho más después al Espíritu Santo actuando con Juan el Bautista. Sí, y el Espíritu Santo actuando a lo largo de 6.000 años en esta tierra, el Espíritu Santo ha actuado. No ha habido un momento en que el Espíritu Santo no esté en este mundo. Cada vez que nace una persona, cada vez que nace un bebé, mejor dicho, es el Espíritu Santo actuando, porque es el Espíritu Santo el que da vida, rúa, aliento de vida. Es el que influye, el que infunde aliento a cada criatura. El Espíritu Santo actuando nunca se ha retirado y nunca ha habido un momento en nuestra historia en que Él no haya estado presente. Entonces, antes de esto había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención. Eso significa que cuando se elaboró el plan de la redención en la eternidad sempiterna, en el pasado, el Espíritu Santo estaba presente, estaba allí, trazando el plan de la redención con las otras dos personas que conforman a Elohim Yahweh. Sí, desde el mismo principio de la obra de la redención había estado moviendo los corazones humanos, pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Mientras Cristo estuvo en medio de los discípulos, ellos no se percataron de la obra del Espíritu Santo. Ellos no se percataron de la presencia del Espíritu Santo en su medio. ¿Por qué? Solamente así de sencillo es, como sucede con nosotros. Algunas veces en nuestra intimidad conyugal no nos percatamos de que el Espíritu Santo está allí presente, pero está, solamente que no nos percatamos. Cuando en X circunstancia de la vida nos olvidamos que tenemos un pacto de fidelidad y lealtad con Cristo y cometemos un error que violenta la ley, nosotros dejamos de percatarnos que el Espíritu Santo y los ángeles están llevando nota de eso. Eso no significa que el Espíritu Santo no está, sino que nosotros somos los que no nos percatamos de ello. Entonces lo mismo dice aquí. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador porque lo tenían a Él. Ese era su consolador, era el maestro, y aún estando frente a Él, muchas veces dudaron de que fuera el Mesías. Imaginémonos eso. Entonces, y antes de verse privados de su presencia, la presencia de quién, de Jesús, no sentirían su necesidad. Es decir, no sentirían la necesidad del Espíritu Santo que vendría. Estamos utilizando también un lenguaje imperfecto para poder conceptuar este hecho. Vamos a volver a leerlo porque me parece interesante. El Espíritu Santo, deseado de todas las gentes, 622, párrafo 3. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el principio de la obra de la redención había estado moviendo sus corazones. Cuando estaba Judas en medio de ellos, el Espíritu Santo actuaba para quebrantar su corazón sobre la roca que era Jesús. Pero cuando Jesús actuaba para mostrarle su amor y misericordia a Judas, también se estaba resistiendo al toque quebrantador del Espíritu Santo. Se estaba resistiendo a los dos poderes, Judas. Así que cuando Judas tomó la decisión de entregar al Verbo encarnado, el Espíritu Santo se retira de él. Cerró su puerta de la gracia allí.
El Espíritu Santo se retiró y lo dejó en las manos de la sinagoga de Satanás. Seguimos leyendo aquí. El Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención, había estado moviendo los corazones humanos, pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu Santo. Así que mientras Cristo estaba presente, ellos no habían reparado en la persona del Espíritu Santo. Aunque estaba allí, ellos no se habían percatado de su presencia, no habían entendido esa parte del accionar del Espíritu Santo con respecto a la salvación. Vamos a ver qué más nos dice. Fíjate, el mismo párrafo nos dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Aquí en este párrafo se nos está hablando de los dos poderes, se nos está hablando de Cristo y se nos está hablando del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, coma. ¿Qué nos dice primero? Que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. No nos está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. No, nos está diciendo que el Espíritu Santo es su representante. Es una persona que está representando a otra, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo está ministrando en nosotros, no con un cuerpo humano como el de Cristo. No, Él está despojado de esa naturaleza. El Espíritu Santo no tiene una naturaleza humana, porque el Espíritu Santo no es monogenés. Monogenés es el verbo que ha adquirido una naturaleza humana para fusionarse con ella. Entonces, el que tiene naturaleza humana de las tres personas de la deidad o de estos tres poderes celestiales es el verbo, es el único que tiene naturaleza humana. Entonces, el libro nos está diciendo que el Espíritu Santo está despojado de esa naturaleza. Él no tiene naturaleza humana y actúa en forma independiente, confirmando el hecho de que él no está sujeto a un cuerpo humano como estuvo Jesús, sujeto a un cuerpo humano. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Repito, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana independiente de él. También lo podemos leer. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, el cual está despojado de personalidad humana. Es decir, está despojado de condición humana y es independiente a ella. Es decir, sigue siendo espíritu. No tiene condición humana. Es decir, carne y hueso. Es lo que nos está diciendo. Estorbado por la humanidad, ahora sí va a hablar de Cristo. Estorbado por la humanidad, el Espíritu Santo no está estorbado por la humanidad. Cristo sí lo estuvo cuando estuvo en esta tierra. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que se fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor. Entonces, Cristo había terminado su ministerio en la tierra, había resucitado, ahora le correspondía seguir ministrando en el santuario celestial. Pero Cristo sabía que sus discípulos necesitarían a alguien que estuviese al frente de ellos para conducirlo y les promete el otro consolador. Yo me voy y os envío al otro consolador, el que os guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo no está impedido por una naturaleza humana para ayudaros. Es lo que Jesús está diciendo. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor a la tierra.
Entonces el Espíritu Santo está en representación de Cristo. El Espíritu Santo es el sucesor de Cristo, es decir, el que viene a continuación. El que está al mando ahorita es el Espíritu Santo desde hace 2000 años. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si no se hubiese ido a lo alto. Entonces, Cristo no iba a estar en medio de los discípulos, pero al estar el Espíritu Santo en su medio, es como que si estuviese él mismo. Estando el Espíritu Santo en su medio, era como que si el Padre estuviese con ellos también. Es lo que el texto o este párrafo nos dice. El Espíritu Santo no está estorbado por una naturaleza humana, por una condición humana, por un cuerpo humano. Él no está impedido. Él puede estar en todo lugar. Cristo no podía estar en todo lugar porque el cuerpo que tenía se lo impedía. Pero el Espíritu Santo no tenía ese inconveniente o no lo tiene. Entonces él sí puede estar en lugar, él puede estar en la China, en el Japón, en Corea, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, a la vez. En todo el universo puede estar a la vez, que no hay una condición que se lo impida. Jesús, el Verbo, cuando encarnó, asumió una condición que le impedía realizar esa función de estar en todo lugar a la vez. Cuando recupera Jesús esa condición de estar en todo lugar a la vez, cuando resucitó con un cuerpo glorioso, reasumió todos sus atributos soberanos como Dios. Ahora no hay nada que lo detenga, ni siquiera un cuerpo humano lo detiene, porque es Dios. Su cuerpo es glorioso. De manera que Jesús está en el santuario celestial ministrando y en la tierra ministra el Espíritu Santo. Dos personas, porque son tres poderes. Dos poderes vinieron a esta tierra a presentar batalla y uno quedó en el cielo en representación de los tres. Muy bien, quiero compartir también con vosotros unos párrafos de otros escritores que me parecen sumamente interesantes. Mira, este párrafo fue escrito en la revista Review and Herald del 17 de mayo en 1898, párrafo 1, página 310, y la escribió el pastor Jaime White. Pero queremos la verdad porque es verdad y rechazar el error porque es error, independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente o cualquier dificultad que hayamos tenido o que podamos tener ahora. Cuando vemos al Espíritu Santo como una persona, se siembra luz para los justos. Amado, ¿por qué el pastor Jaime Guay escribió esto? Mira, él dice, rechazar cualquier error independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente o cualquier dificultad que tengamos ahora. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la persona del Espíritu Santo. Debemos tener esto en cuenta, lo que estaba sucediendo en el tiempo de los pioneros. Los pioneros acababan de salir del gran chasco en 1844. Recordemos que los pioneros provenían de iglesias protestantes y los protestantes, uno de sus problemas fue que dejaron de indagar en las escrituras con respecto a las doctrinas, se conformaron solamente con aquello que pudo haber confirmado Martín Lutero y dejaron de estudiar las escrituras. Así que llegamos al siglo XIX y los protestantes tenían un vago conocimiento de lo que es la verdad del Dios triuno, la verdad del Dios de los hebreos. Eso tenemos que tenerlo claro. Muchos protestantes eran sabelianos, otros protestantes eran arrianos,
Otros protestantes eran modalistas. Otros protestantes eran serintiaristas. Amado, era un problema lo que estaba sucediendo en el mundo protestante del tiempo de los pioneros. Y recuerdo que el protestantismo arrancó en el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando ellos dejaron de ser pueblo de Dios en el tiempo. Sí. Ellos, el protestantismo se había acomodado al mundo. El protestantismo había perdido la pasión por Cristo, la pasión por la salvación. Eso estaba pasando en el mundo protestante. Por eso el mundo protestante cae en apostasía o determina la apostasía en la segunda mitad del siglo XIX. Así que vamos a reflexionar al respecto. Muchos de estos pioneros que provenían de las iglesias protestantes, ahora al estudiar la doctrina de la deidad, se encuentran con un tremendo problema. ¿Cuál era el problema? Que ahora este nuevo grupo que arranca después del chasco o se conforma como un movimiento religioso en el tiempo, se encuentra que está conformado por personas que creen en Sabelio, creen en Arrio, creen en Cerinto y no encuentran ahora cómo resolver esta situación, unificar la doctrina de la deidad entre tantos conceptos errados que se había adquirido a lo largo de los siglos, desde Martín Lutero hasta el siglo XIX. Ahora, vamos a estudiar la doctrina de la deidad, determinan ellos. Por eso es que Jaime Guay dice, independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente. Por ejemplo, el punto de vista que tenía Jaime Guay era arriano. Sí, ellos no habían entendido que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como lo decía Arrio, que el Espíritu Santo era una persona diferente y distinta. Ellos no habían entendido que Cristo era verdaderamente Dios, que era el Verbo encarnado. Ellos no lo entendían todavía. Así que ellos tuvieron que estudiarlo. Habían otros pioneros, posiblemente que eran sabelianos. Sabelio decía que Dios era un solo sujeto y cuando era necesario ese solo sujeto era Padre, cuando convino era Hijo y en la cristiandad era Espíritu Santo. Eso era lo que pregonaba Sabelio. Así que muchos protestantes eso era lo que creían. Ellos no entendían que Dios son tres personas, que el Dios de los hebreos era tres personas distintas y diferentes y cada uno de ellos tenía su propio rol o función en el plan de la redención. Ellos no entendían eso. Así que vuelvo aquí, independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente, esos eran los puntos de vista que tenían ellos anteriormente. Cerinto decía, por ejemplo, que el Cristo humano era un hombre común, pero en su bautismo el Cristo divino lo posee y trabaja con él durante 3 años y medio. Al final, cuando Cristo pende de la cruz, el Cristo divino se separa del Cristo humano y se va al cielo, dejando al Cristo humano como un hombre común y corriente en esta tierra. Eso era lo que decía Cerinto y muchos cristianos lo creían. Muchos protestantes creían eso y estas cosas que les estoy mencionando es lo que cree la cristiandad actualmente. No importa la denominación donde estén, muchos están contaminados con estas tres expuestas de estos tres heréticos de los primeros 4 siglos de la era cristiana. Entonces, Jaime Guay escribe, independientemente de lo que hayamos creído anteriormente, ¿verdad? O de cualquier dificultad que tengamos ahora, la dificultad que ellos tenían en ese momento era que estaban confundidos. Se habían dado cuenta que estaban errados. Ahora, ¿cómo
exponer o cómo presentar esta verdad nueva ante tantas personas que tienen diferentes formas de pensar y de creer con respecto a la doctrina de la deidad. Por eso es que él dice, cuando vemos al Espíritu Santo como una persona, se siembra luz para los justos. Ahora tenían que reconocer o aceptar, mejor dicho, que estaban equivocados con respecto a la persona del Espíritu Santo, porque ellos anteriormente creían que el Espíritu Santo era un efluvio o era una fuerza activa, como lo presenta Arrio y como muchos cristianos actualmente lo creen. Ahora ellos tenían que corregir eso. Ahora Jaime Guay lo está presentando como una persona cuando se predica que el Espíritu Santo es una persona y no un efluvio o una fuerza activa, se siembra luz para los justos. Tenemos una nueva luz, es lo que está diciendo. La luz ahora es que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa, no el ser desencarnado de Cristo, no. No que es el mismo Padre convertido en Espíritu Santo. No, eso lo creíamos antes, hermano. Ahora no creemos eso. Ahora entendemos que el Espíritu Santo es una persona distinta y diferente. Es lo que está diciendo. Voy a leer el párrafo para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor tal vez. Mira, pero queremos la verdad. Él está diciendo, queremos la verdad de este punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque es verdad. Y si es la verdad, la vamos a aceptar. Pero queremos la verdad porque es verdad y rechazar el error porque es error. Si lo que creíamos antes es un error, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque es error. Independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente. No importa que hayamos creído eso fervientemente, apasionadamente, estábamos convencidos de eso. Si estábamos en el error, hay que quitarnos de ese error. Hay que eliminar el error. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y él sigue diciendo, o cualquier dificultad que hayamos tenido. ¿Cuál es la dificultad que han tenido? La dificultad de haber creído erróneamente la doctrina de la deidad. O que podamos tener ahora. Ahora tenemos que predicar algo diferente a lo que habíamos predicado antes con respecto a la doctrina de la deidad. Porque cuando vemos al Espíritu Santo como una persona, se siembra luz para los justos. Entonces, en 1898, la Review and Herald publicó eso. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando predicamos eso, entonces estamos sembrando luz para los justos. Qué bueno. Esto es para aquellos hermanos que toman los escritos de los pioneros y los tergiversan. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Esto lo escribió John Norton Loughborough. Mira cómo él dice. No está muy en consonancia con lo común. Tiene sentido decir que 3 es 1 y 1 es 3. O como algunos lo expresan, llamando a Dios el Dios Trino, o el Dios 3-1. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios los tres, serían 3 dioses, porque 3 veces 1 no es 1, sino 3. Tiene sentido decir que los 3 son 1, pero no en una persona como afirman los trinitarios. Ahora, recordamos que en el siglo XIX todos los que creían en la deidad eran trinitarios, todos, ya lo acabo de decir. Estaban los trinitarios abelianos, estaban los trinitarios arrianos, estaban los trinitarios serinteristas, 3 tipos de trinitarios. Entonces, por atacar a un trinitario, porque ostentaba esa doctrina, no estaba echando por tierra la verdad del Dios triuno,
Vamos a volverlo a leer. Mira lo que escribió Lowborough en el siglo XIX. Review and Sabbath Herald, noviembre 5, página 184, párrafo 4. No está muy en consonancia con lo común. Es decir, hoy vamos a ser reflexivos aquí en esta situación. Vamos a hablarlo en otras palabras. Es lo que está diciendo Lowborough. Vamos a ser lógicos en esto. ¿En qué vamos a ser lógicos? En esto que él va a plantear. Tiene sentido decir que 3 es 1 y 1 es 3. Eso tiene sentido, que 3, 1 son y 1 son y 1 es 3. En eso hay sentido. O como algunos lo expresan llamando a Dios el Dios trino. Es lógico eso. O el Dios 3-1. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, los tres serían tres dioses, porque 3 veces 1 no es 1, sino 3. Algunos dicen actualmente 1 más 1 más 1 igual a 1. No, es lo que está diciendo Lowborough. 1 más 1 más 1 son 3. Son 3. Eso es lo que nos dice el razonamiento lógico. 1 más 1 más 1 es 3. Porque 3 veces 1 no es 1. Es lo que les estoy diciendo. 1 más 1 más 1 igual a 1. No. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Eso es lo lógico. Sino 3. Tiene sentido decir que los 3 son 1, pero no en una persona, como afirman los trinitarios. Cuando él dice, pero no en una persona, como dicen los trinitarios, él se está refiriendo a los trinitarios abelianistas. Repito, los abelianos creían que Dios era un solo sujeto que se presentaba como Padre, luego se presentaba como Hijo y finalmente se presenta como Espíritu Santo. Esos eran los trinitarios abelianos y eso a ellos es que Lowborough está atacando, no a los trinitarios en términos comunes. Él está atacando a los trinitarios sabelianos que creen de esa forma. Entonces, él está diciendo, no, son 3 personas. Son 1 más 1 más 1 son 3. Son 3 personas. No es que es 1 más 1 más 1 es 1. Eso es abeliano o modalista. No, 1 más 1 más 1 son 3. Son 3 personas que son la deidad, que conforman a este Dios hebreo. 3 personas distintas y diferentes. Entonces muchos han tomado lo que está diciendo Lowborough y lo utilizan para atacar a la doctrina de la Trinidad. Repito lo que dije al comienzo, la palabra Trinidad no existe, pero existe el Dios triuno. Está bien identificado en todas las páginas de la Biblia, por supuesto. Entonces, vamos a ver qué otra cosa encontramos aquí. Mira lo que nos dice el comentario bíblico escrito por Jaime White. No dice que es la misma persona. Así es el título. Jesús también les aseguró que el Padre les daría otro consolador. Capítulo 14, versículo 16 y 17 de Juan. Las palabras otro consolador supongan al menos dos, ¿verdad? Otro consolador supone al menos dos. Hay dos personas, porque el término otro significa algo adicional. Uno era la persona de nuestro divino Señor, el otro es el Espíritu de verdad. Ambos, el término ambos significa dos. Los dos eran consoladores de la iglesia. Cristo lo fue en un sentido especial mientras estuvo con sus discípulos. El otro debía permanecer con la iglesia. Cristo se iba y el otro permanecería en la tierra dirigiendo las iglesias. Entonces, The Bible Adventist nos dice eso. Jaime White.
Nos está diciendo que hay dos personas que ostentan el título de consolador, Cristo y el otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver lo que nos dice Underwood, R.A. Underwood. Nos dice lo siguiente, escrito en la Review and Herald del 17 de mayo en 1898, párrafo 1, página 310. El Espíritu es el representante personal de Cristo en el campo. Es decir, el Espíritu Santo representa a Cristo en la tierra y está encargado de la obra de enfrentar a Satanás. ¿De qué está encargado el Espíritu Santo? De enfrentar a Satanás y derrotar a este enemigo personal de Dios y su gobierno. ¿Quién es este Dios que menciona aquí? Las tres personas de la deidad tienen su gobierno, tienen su reino. Entonces, el Espíritu Santo, uno de ellos, ¿verdad? Una de esas tres personas de la deidad, que es el Espíritu Santo, está encargado de derrotar a Satanás aquí en el campo, aquí en la tierra. Ahora me parece extraño que alguna vez creía que el Espíritu Santo era solo una influencia en vista de la obra que realiza. Entonces, este pastor R.A. Underwood, uno de los pioneros u otro de los pioneros en el siglo XIX, está reconociendo que él creía que el Espíritu Santo era una influencia, era una energía. Él creía eso, pero él está también reconociendo, ahora me parece extraño que yo creyera eso. Es lo que él está diciendo. Ahora me parece extraño que alguna vez creía que el Espíritu Santo era solo una influencia en vista de la obra que realiza. ¿Cuál es la obra que realiza el Espíritu Santo? Es una obra poderosa en la vida del creyente, en la experiencia de combatir a las huestes satánicas. Entonces él creía que el Espíritu Santo era solo una influencia. Y le parecía extraño, me parece extraño que yo creyera eso. Pero ahora él no lo cree. Él cree que el Espíritu Santo es un representante personal. No está diciendo tampoco que es el mismo Cristo desencarnado. No, el Espíritu Santo es el representante personal de Cristo en el campo, en la tierra. Es quien representa a Cristo. Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Dos personas actuando a la vez en diferente función. Esto está escrito en la Review and Herald, como les acabo de decir, escrito el 17 de mayo en 1898. Bien, amados, quería compartir con ustedes estos otros párrafos que me parecieron muy interesantes y los tengo acá en mi estudio para poder compartirlo constantemente con cada uno de vosotros. Por lo pronto, les envío un gran abrazo y espero que el estudio de esta hora haya sido de provecho para cada uno. Un gran abrazo.